Hola, buenas tardes. Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a esperar 2 o 3 minutitos más como para esperar a que se sumen y ahí comenzamos la grabación para que quede guardado y empezamos un poco la charla prevista para hoy. Hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, Hola, hola. tardes. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Víctor, todos, todas. Bueno, Gonzalo es el profe que nos acompaña también en el taller. Eh, Recientemente incorporado y con gran gusto al equipo de tutores del taller. Ya no recuerdo qué número de grupo es el tuyo, pero bueno, ya te has presentado, así que calculo que estamos bien identificados todos. Víctor, buenas tardes. Bueno, Yo quería aprovechar este momento inicial que todavía no larga para contarte que me tengo que ir en 10 minutos porque entro a dar clases. ok. Y en realidad para lo que me conecté es para preguntarte si van a subir alguna grabación del sincrónico, a dónde, así lo puedo ver cuando vuelvo o mañana, cuando esté disponible. Ahí está la grabación en curso. Sí, la idea es que justamente quede registro de lo que conversamos hoy y seguramente va a ser Fabián, el facilitador, es el que va a estar pasándoles si llegamos mañana para que ustedes lo tengan a mano. Así que por eso no se preocupen. ¿Mm? Sabemos que, digamos, un poco es un horario, bueno, sabemos que es difícil, estamos hablando de ciento y algo de cursantes, así que es difícil encontrar justo un horario en el que todas podamos estar. Entonces, bueno, la idea es justamente dejarlo grabado y que, bueno, se difunda y tengamos después la posibilidad de consultar esto. ¿Mm? Así que por eso no hay problema. ¿Mm? Bueno, a ver, yo creo que podemos ir empezando. Si se suma alguien más, bueno, iremos retomando algunos temas, pero no quiero
no quiero demorarme mucho para que, digamos, cumplamos con el horario y podamos aprovechar de esta instancia. ¿Sí? En primer lugar, una aclaración para que no empecemos a derivar en preguntas que son muy específicas. En este taller de trabajo final 2 tenemos dos grupos que vienen bien identificados. Los que son de la cohorte 12, ¿sí? Que están avanzando en la cursada normal de la maestría, y estudiantes que son de cohortes anteriores y que van a retomar la carrera y que se les indicó que debían cursar este taller un poco para la actualización de los contenidos y de las indicaciones más administrativas. Con ese grupo de estudiantes de cohortes anteriores hay otra reunión, ¿sí? Que va a ser específica justamente sobre criterios que tienen que ver con, a ver, qué hacer de acá en adelante, qué pasa con lo que se hizo, qué es lo que hay que renovar y demás. En este webinario vamos a hablar de cuestiones específicas del taller 2 que son comunes a todos los que estén cursando, ¿sí? Y en la otra reunión va a ser ya específico el tema que vamos a tratar, porque obviamente tiene otros bemoles, ¿sí? Que por ahí no son de interés general para los que vienen de la cohorte 12, ¿sí? El objetivo principal de este webinario es que trabajemos juntos lo que es el proceso de elaboración del proyecto. Y cuando hablo del proceso ya no tiene que ver con las cuestiones de contenido de ese proyecto, que eso sí va a ir por el desarrollo del taller, sino que me interesa que tengamos en claro lo que es el proceso administrativo, ¿sí? Que por reglamento y por experiencia de la carrera, nos interesa de que sea bien presentado, que quede claro y que todos sepamos qué es, por decir así, lo que nos corresponde a cada uno en el trayecto taller de trabajo final 2 y lo que viene después, ¿sí? Yo no sé si todos han tenido la posibilidad de leer, sé que estamos muy ahí, ayer empezamos, hoy ya estamos con esto, no sé si han tenido oportunidad de leer el documento que se subió sobre justamente el circuito de la elaboración del proyecto. ¿Han podido? ¿No? La mayoría no. Bueno, yo se lo recuerdo. De todas formas, hay un documento para eso en el aula, no hay ningún problema. Nosotros venimos de un taller de trabajo final 1, en donde principalmente lo que logramos o deberíamos lograr tenía que ver con el tema de la investigación, ¿sí? Cuando hablo de investigación, por favor, entendamos de acá en más que estamos hablando de la intervención, de la implementación, de la innovación que hemos estado trabajando a lo largo de todo el taller de trabajo final 1. De eso salió el tema. Salió, yo digo, un posible título, porque eso estamos todavía en condiciones de revisarlo, un poco en base a lo que vayamos tratando en este taller 2. Y eventualmente hay algunos que avanzaron también en lo que era la búsqueda de director, directora y o codirector, codirectora, como para acompañarlos en este proceso, ¿sí? Con eso nosotros cerramos el taller de trabajo final 1, y la indicación fue, bueno, vayan haciendo, ¿sí? Lo que se pueda, vayan avanzando, vayan revisando lo que se pueda, porque justamente el puente con el taller de trabajo final 2 tenía que ver con avanzar justamente sobre eso que ya se había hecho en el taller 1, para que con los diferentes temas que se van a ir viendo en el taller 2, lleguemos a completar el taller y que esa sea la instancia en donde se trabaje ya la versión definitiva de lo que es el proyecto que se tiene que presentar. Eso fue lo que se anunció, es lo que vamos a trabajar ahora, y es por eso que ustedes en este módulo 0, que decidimos llamarlo así, porque es justamente el módulo de puente, hay un formulario que deben completar y en ese formulario se le piden 2 o 3 cuestiones que son básicas, los datos de identificación de ustedes, el título que en algún momento se había creado, el tema
Un poco necesitamos como recuperar eso para que todos los tutores tengamos eso fresco, sobre todo porque los grupos, los miembros de los grupos han rotado, entonces todos quizás volvamos a encontrar a nuestros estudiantes de los grupos, pero muy probablemente no. Entonces, ese formulario va a salir un poco para que todos tengamos esa información fresca. Y en ese formulario hay una entrada que tiene que ver con el título, una entrada que tiene que ver con el tema, ¿sí? Una entrada que tiene que ver con avances, ¿sí? La idea de esa parte del formulario tiene que ver justamente con que nos permitan conocer a nosotros qué estuvieron haciendo, si tiene que ver con lectura, si tiene que ver con entrada en campo, si tiene que ver con alguna especie de encuentro, de intercambio, de interacción que han tenido con los actores con los que ustedes van a seguir trabajando después. Digamos, apunta a todo eso el rubro que dice avances, ¿sí? ¿Y por qué lo pedimos? Porque acá hay un punto que es crucial y que ya lo trabajamos mucho en el taller 1, pero que nos parece necesario reforzarlo, es que la innovación, como la venimos trabajando y demás, sale del territorio, ¿sí? Entonces, no hay posibilidad de avanzar en un proyecto en donde realmente el territorio no haya sido trabajado y haya sido el elemento que permitió identificar aquella necesidad o aquella situación que requiere de una mejora y que para esa mejora se está diseñando una intervención, ¿sí? Eso lo reiteramos porque fue un poco pilar para el taller 1 y si bien llegamos a ese trabajo integrador en el taller 1, a varios justamente se les indicó que había que revisar eso porque es lo que, si no, le quita un poco de sentido y le quita la posibilidad de sostener después lo que se pueda llegar a proponer, porque, a ver, la base, ¿sí? No es la que, digamos, la que puede sustentar justamente el tipo de intervención o el tipo de acción que se proyecta, que se promueve, ¿sí? Otro de los rubros tiene que ver con el director o el co. Esto es también como para que nosotros vayamos viendo eh, cómo se han podido mover ustedes para elegir esa figura, para consultar y demás. Y en esto, para quienes no hayan completado todavía el formulario, sepan o revisen primero que se pide que carguen el CV, ¿sí? Ya he visto que hay 2 o 3 entradas en donde no está el CV y para nosotros es un dato importante porque nosotros ya podemos, con una lectura interna, digamos, desde la carrera, saber si con ese perfil podemos avanzar o no, que tiene que ver con su formación, con su experiencia, que eso también, ¿se acuerdan? Lo vimos en el taller 1 y la idea es también ir acompañándolos un poquito en eso, como para que, digamos, vayan seguros y no se comprometan y no comprometan un trabajo con alguien que después puede llegar a tener alguna dificultad o que al momento de evaluar la posibilidad de que realmente sea oficialmente su director, tengamos ahí un momento complicado por la situación que se puede dar entre ustedes y porque eso empieza a demorar después todo el proceso que sigue, ¿sí?, a la aprobación del proyecto. Nosotros, retomando taller 1, cerramos con el tema, un posible título, un posible director, porque trabajamos eso, y llegamos al taller 2, en donde lo que ustedes van a tener que hacer es completar todas las otras partes, ¿sí?, que implica el proyecto, anteproyecto, borrador de proyecto y demás, lo que vamos a ir trabajando, con el cual, a ver, se aprueba lo que es el taller de trabajo final 2. Nosotros, cuando digo nosotros, bueno, Gonzalo, yo, Sebastián, Virginia y Sandra, de alguna forma tenemos la dura responsabilidad de subir o bajar el pulgar, ¿sí?, a los trabajos con los que ustedes lleguen al final del taller, porque esa es la instancia de esa aprobación de ese proyecto de trabajo final. Digo que es una situación, digamos,
delicada por el hecho de que, si bien vamos a estar acompañando todo el proceso para ir completando todas las partes y los componentes de ese proyecto, también somos un poco lo que vamos a estar prendiendo todas las luces rojas que faltan justamente para evitar tener inconvenientes después, porque el taller se cierra con una calificación de aprobación o no del taller, y de hecho la aprobación del taller implica la aprobación de ese proyecto, que después pasa a manos de lo que la carrera llama la comisión de seguimiento, ¿no? Que es la que va a estar atento a que justamente ese proyecto, sus componentes, ese director o director y demás, sean acordes con lo que reglamentariamente establece la carrera. Es por eso que nosotros en el taller vamos a estar minuciosamente revisando los avances y los componentes que les vamos a ir pidiendo que realicen, porque preferimos, si en algún punto esos componentes empezamos a ver que no obedecen del todo a esta mirada que tenemos sobre el proyecto y a lo que implica, bueno, ahí es como que vamos a pedir que le dediquen un poco más de tiempo a reflexión a eso, porque sin eso, y van a ver que es progresivo, sin eso no pueden avanzar a la próxima etapa o al próximo componente, porque si avanzan ya vamos a partir sobre una base falsa, que realmente después, si la dejamos avanzar, vamos a tener inconvenientes serios en revisar y corregir, porque imagínense que es difícil hablar de fijar los objetivos cuando la realidad sobre la que tenemos que trabajar ya empieza a chocar un poco con esos objetivos de la implementación de lo que yo quiero proponer. ¿Sí? Entonces, un poco la idea del taller es trabajar todos estos componentes. Los seminarios que se están proponiendo, los que ya están en curso y los que vienen, son satélites justamente del taller, porque ahí van a tener mucho trabajo justamente de metodologías, de estrategias y demás. Es un poco eso lo que buscábamos, como para nosotros en el taller poder concentrarnos en la puesta en tensión, por decir así, de todos esos componentes, como para que les sirva a ustedes, sobre todo en decisiones que son más bien metodológicas, más bien de, digamos, cuestiones puntuales que creemos digamos, son obviamente necesarias, en especial si por ahí no estamos acostumbrados a este tipo de trabajo, a estas, digamos, a estas formas de encarar un proceso de intervención y de alguna forma evidenciar todos estos procesos, ¿sí? Por eso es que a lo largo del taller vamos a tener otro conversatorio que tiene que ver con esto, formas y estrategias de evidenciar los procesos que se están realizando, que se van a realizar o que, digamos, en algún momento vamos a necesitar poner en evidencia cuando estemos escribiendo y sentándonos a digamos, formular y configurar todo lo que va a ser el trabajo ya en curso. ¿Sí? Sebastián, ¿estás por ahí? Vi que estás en sala. Buenas, ¿cómo están? Sí, perdón, estoy caminando, pero estoy. Hola Seba, ¿cómo estás? Bueno, el otro profe, también que ya, bueno, a Seba sí lo conocen algunos del taller 1, continuamos en el taller 2, así que estamos 3 de los profes acá presentes. Terminado el taller 2, entonces, tenemos ya el proyecto en mano. ¿Por qué lo digo en estos términos? Porque, así como dijimos en el taller 1, no estamos haciendo un trabajo que apunta a aprobar el taller 1 y a aprobar el taller 2 y después veo qué hago. No. Lo que se aprueba en el taller 2 es lo que se considera ya su proyecto, ¿sí? Y desde ahí se empieza a trabajar para que, con la aprobación, podemos decir, formal y definitiva, empiezan a correr los 24 meses reglamentarios para la presentación de lo que es el informe final de su trabajo final. ¿Ok?
¿Qué puede suceder? Que haya alguna observación, que la comisión de seguimiento haga algún tipo de observación sobre algo que, a ver, se nos puede haber escapado a nosotros, sobre una modificación que se haya realizado y que nosotros no nos hayamos enterado. Situaciones como esa, bueno, la comisión de seguimiento puede alertar sobre esto, les va a pedir que revisen, les va a pedir que rehagan todo lo necesario y hasta tanto no esté el ok de esa comisión, es como que seguimos un poco en stand-by, ¿sí? Porque no se puede avanzar en nada previo a la aprobación. Que esto también lo aclaro, porque tuvimos una o dos consultas, bueno, yo lo vengo haciendo y demás. Tengamos cuidado, pensemos de que hay cosas que pueden necesitar de alguna revisión y que si yo avanzo después puede llegar a ser tarde esa revisión. Y hay por ahí momentos que se pierden y una vez que se los perdió es difícil reconstituir eso, ¿sí? Entonces es mejor, sí, tener las previsiones del caso, pero no adelantarnos intentando de alguna forma quemar etapas del proceso que tenemos que llevar adelante y que eso termine perjudicando todo, ¿sí? Lo que teníamos previsto hacer, porque me quedé sin sustento, hay cosas que no las puedo repetir, hay momentos que, a ver, no eran los indicados para realizar algún tipo de acción y eso termina generando una serie de dificultades después, ¿sí? Entonces, todas las actividades propias de ese trabajo final cuentan con esos 24 meses para poder realizarlos. Esos 24 meses incluyen, y no olvidemos esto, también el proceso de escritura, para que, digamos, vayan en paralelo, digamos, haciendo y escribiendo, porque eso es necesario también. Terminados esos 24 meses, se presenta el informe final y empieza otro circuito en donde ya se constituye el tribunal que va a evaluar ese trabajo final. Ese tribunal tiene también sus plazos para leer ese trabajo y emitir las recomendaciones que pueden ser aprobado para defensa, aprobado con observaciones o desaprobado, ¿sí? El aprobado implica paso directamente en la instancia de defensa. El aprobado con observaciones implica que vuelven a tener un plazo complementario para revisar esas observaciones, ¿sí? Esas observaciones pueden llegar a tener que ver con, no sé, cosas que no han sido incluidas, digamos, parte de la estructura que no guarde coherencia entre lo que se dice que se hizo, lo que se concluyó y lo que se propuso hacer, digamos, eso, y ya van a ver ustedes, es parte del taller, que vean ustedes el formulario de evaluación, como para que también sepan ustedes sobre qué se va a mirar las producciones de ustedes, ¿sí? Y si hay observaciones, volvemos a tener un plazo de X, 60 días creo que son, para que ustedes revisen, reformulen lo que haga falta, vuelve a manos del tribunal, y de ahí, nuevamente, si se aprueban esas observaciones, listo, pasamos a la defensa. Si no, ahí sí estamos en una sola complicada porque una segunda desaprobación de ese informe implica recomenzar el proceso, ¿sí? Eventualmente, existe la posibilidad de extender ese plazo de 24 meses, ¿sí? Reglamentariamente existe la posibilidad de una prórroga por un tiempo más que no puede superar el año, ¿sí? Calendario a contar desde el momento que vence el plazo, desde el momento que vence los 24 meses. Pero ahí nos tenemos que fijar en un elemento que va a estar vigente durante esos 24 meses y es que hay que presentar avances de ese trabajo final. Con lo cual, puedo llegar a esos 24 meses y me puede estar faltando algo que justifique que yo pida un tiempo complementario, pero para eso ese tribunal, esa comisión de seguimiento, lo que va a tomar va a ser los informes de avances de ustedes, ¿sí? Es decir, si avanzó y eventualmente hay una situación puntual, hay una necesidad puntual de acordar un poquito más de tiempo para que se termine con la elaboración del informe, ok. Si los avances muestran que realmente durante el plazo original
no hubo acciones, digamos, significativas para ir avanzando, para completar, para cerrar el proceso, obviamente la prórroga no es acordada y lo que se va a recomendar es volver a realización de talleres, volver a proponer proyecto y recomenzar ese proceso de forma, digamos, más comprometida, por decir así, porque no es que, bueno, voy a estar permanentemente en ese círculo de no avanzo total, hago de nuevo los talleres, y no, eso también va a tener un momento de corte, pero es un poco la instancia, las instancias como están previstas a nivel reglamentario, ¿sí? Todas esas instancias, la presentación del proyecto, la presentación del informe, los avances, el pedido de prórroga y demás, todo eso no se puede ejecutar solo a título personal del tesista, de la tesista. En todos los casos se pide el aval formal de cada, digamos, del director y o del codirector, ¿sí? En caso de que tengan la doble figura, porque, digamos, hay ese aval académico que va realmente a justificar eso que se manifiesta. Y de hecho, son instancias en las que la comisión de seguimiento empieza a interactuar con los directores / codirectores, como para, bueno, trabajar y validar lo que se hace en esas notas, trabajar y validar lo que se va expresando, porque, digamos, entre todos empezaremos a gestionar todas las acciones que sean necesarias para que el acompañamiento sea completo y que ustedes lleguen a buen puerto en la presentación de ese informe. ¿Sí? No me quiero olvidar de ninguna de las etapas. Quizás lo que es importante mencionar es que para la presentación del proyecto es requisito de la carrera haber completado el cursado de todos los espacios curriculares establecidos en la carrera. ¿Sí? Lo digo esto porque por ahí hemos tenido casos en los que faltaba un módulo, faltaba un seminario y demás. Eso, a ver, no impide que yo presente, ¿sí? Lo que sí va a impedir es que no se va a validar y no van a empezar a correr los 24 meses hasta tanto el analítico de ustedes no esté completo con la cursada y aprobación, obviamente, de todos los espacios curriculares previos. ¿Sí? Sabemos que están los seminarios de investigación ahora, sabemos que viene otra tanda. Fíjense que para eso, y hasta que pidamos toda la documentación, tenemos tiempo, eso se va a cerrar, se va a completar, para que ustedes, digamos, no se preocupen por esa cuestión de los tiempos. Sí, en todo caso, si hay seminarios que han quedado por ahí pendientes o módulos, sí, lo vamos a tener que ir viendo porque estamos ante el inicio de la cohorte 14, la 13 está funcionando, entonces hay redictado de esos espacios curriculares, con lo cual hay espacios que ustedes pueden aprovechar para ponernos al día, digamos, con lo que haya quedado un poco pendiente y de esa forma completar esa condición, que es lo que nos piden para poder avanzar con todo el resto. ¿Sí? A ver, hasta acá mi idea era hacer esta puesta en escena de todo lo que son las condiciones más administrativas de los procesos que nos esperan, y la idea es que nos demos un rato para charlar a ver si hay dudas, si hay consultas, si hay necesidades especiales que nosotros podamos atender y empezar a identificarlas para que el taller sea fruto de todos. ¿Sí? María José, les pido por favor que vayan levantando la mano, así yo los identifico y vamos por esa vía. ¿Sí, María José? Sí, una pregunta. Vos decías de los seminarios que estamos cursando. Nosotros hoy terminamos 2 seminarios que se empezaron a dictar el 25 de febrero, y uno de los seminarios nos dan plazo hasta el 3 de julio para presentar el trabajo.
¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿cómo se hace? Porque, o sea, sé A que ver. después de cuestiones administrativas, hasta que suban el acto y todo eso, ¿cómo se haría? No, porque nosotros en ese caso ya tenemos identificados esos plazos, ¿sí? Imagínense que nosotros vamos a estar, digamos, tenemos 2 meses para el taller 2, ¿sí? Vamos a estar ahí con poquito tiempo de diferencia con el cierre de esos seminarios y hasta que se cierre, se haga toda la revisión y demás, obviamente el taller toma un poquito más de tiempo, con lo cual vamos a estar terminando muy, muy, muy ahí. ¿Sí? Así que por eso no se hagan problema porque a ese tiempo ya lo tenemos calculado y sabemos que está ese taller que se va a cerrar. De hecho, tenemos otros que están empezando ahora, es decir, por ese lado, mientras los estén cursando y mientras nosotros tengamos informes de avances también en esos seminarios, no va a haber tanto problema. Eventualmente va a ser como una especie de condicionalidad, pero es hasta tanto tengamos el OK, automáticamente se activa el plazo para empezar que empiece a correr, digamos, después de la aprobación del proyecto. Así que por eso no se preocupen que lo tenemos bien identificado el tema. Gracias. Mariana, no, perdón. Alfonso. Sí, Víctor, buenas tardes. Yo tenía una Hola. inquietud con respecto a lo que es el tema del director. Sí. Mire, yo hace más o menos ya hace un tiempo que falleció mi madre, yo ya no estoy radicando en Argentina, entonces yo estoy ahora fuera de Argentina, ¿no? Entonces el tema del director, yo podría conseguir un director de Perú. Le pregunto esto ¿por qué? Porque yo he tratado de conseguir un director acá en Perú, pero los directores, o mejor dicho, el profesor que haya trabajado en Universidad Nacional, que sea de la rama de investigación, ellos me dicen, pero si yo para poder asesorarte en una tesis, tengo que primero leer tu trabajo, porque yo no sé en qué voy a poner mi firma, voy a poner esto. Bueno, mi pregunta es, ¿hay algún inconveniente si yo consigo un director que no sea de Argentina? Porque la verdad que se me ha hecho muy complicado conseguir un director de Argentina, porque por este tema de que nomás pueden llevar 5 trabajos, la mayoría que les contacté estaban muy ocupados. En ese caso, Entonces, Alfonso, lo que se recomienda siempre es, no hay problema con que el director sea, digamos, de otro país, pero en ese caso sí se recomienda que busque figura de codirector y que ese codirector sea argentino. ¿Por qué? Porque hay, digamos, algunos componentes que tienen que ver justamente con criterios de escritura y de constitución de ese informe final, que son muy, a ver, culturalmente están muy marcados, ¿sí? No en todos los países latinoamericanos se pide el mismo esquema de informe final para este tipo de trabajos. Entonces, en ese caso sí se sugiere que haya una combinación de las dos funciones como para que tengas justamente esa doble mirada, una más formal, si se quiere, y la otra más de campo, más asociada con el tema que vos estés investigando. Se puede, no hay ningún inconveniente, solamente se pide que tenga título de posgrado y demás, que ahí se compara un poco el recorrido que tienen los directores extranjeros, como para comparar y validar que sea equivalente al que usamos nosotros acá, y con eso se avanza, no hay inconveniente con eso. De hecho, tenemos en Ecuador, en Uruguay y en muchos países ya hemos tenido directores que no son argentinos. ya, Víctor, la última pregunta es el tema de no llegar a conseguir un codirector, ¿es factor de desaprobación del taller 2? No va a ser factor de desaprobación, pero sí va a ser factor de observación. Y esas observaciones, cuando pasa por la comisión de seguimiento, tienen plazo. Es decir, cuando se hace ese tipo de observaciones, la comisión de seguimiento te va a decir, esto debe cumplimentarse en X cantidad de tiempo, ¿sí? Y si ese tiempo pasa y no se cumple, se hace un stop, ¿sí? Porque justamente esa observación que se puede hacer hace a la calidad, al contenido del trabajo que se espera recibir después. Ya, gracias, muy amable. Por nada. Adriana. Hola, buenas noches. Bueno, yo en realidad soy de una corte bastante ya vieja, por decirlo así. Ya hice mi presentación en el taller 2 del trabajo, fue aprobado, pero no pude entregar la tesis
Entonces, bueno, por ese motivo me recomendaron hacer nuevamente el taller 2. El tema es, voy a seguir con el mismo tema, pensaba cambiarlo, pero eso se hace en el taller 1, así que voy a seguir con el mismo tema. La verdad que no hice casi avances. El taller fue aprobado en su momento para seguir trabajando ya para la presentación de tesis y después, bueno, si estaba todo ok, su defensa. En este caso, ahí en la primera parte, la actualización del estado, me preguntan algunas cuestiones, vuelvo a poner lo que yo ya tendría, ok, y para rever algunas cuestiones. ¿Estoy equivocada o es así? En lo único que te corrijo es en la cuestión del tema, ¿sí? Ok. A ver, estamos cursando taller 2, Sí. quizás la diferencia de esta corte con las cortes anteriores es que esta corte declara oficialmente que se receptan proyectos que tienen que ver con innovación, Ok. ¿sí? Cortes anteriores aceptaban investigación o innovación. En este caso, justamente esta recomendación de cursar el taller 2 es para que reorienten un poco el trabajo, con lo cual el tema puede modificarse, ¿sí? Es como que van a tener, y ustedes si se fijan, tienen como un acceso al taller 1, eso está pensado justamente para que revisen los que quieran revisar algo y los que son de cohortes viejas puedan transitar, digamos, en paralelo el taller 1 para que vean qué es lo que se trabajó y cómo se llegó a definir ese tema, ¿sí? Con lo cual, cambiar de tema en tu situación no es complicado porque de hecho, un poco lo que nos pasa es que proyectos que ya están, la jerga dice que ya están envejecidos porque el interés, el tema y demás, y bueno, van a requerir de una revisión muy grande y si hace falta cambiarlos, es mejor, porque si no después tenemos el inconveniente que los tribunales en eso son bastante ajustados a la práctica y nos pueden decir, no va porque este tema o esta situación, la verdad que ya no justifica sostenerla para este tipo de producción académica. Ok, igual el tema mío era de innovación. Ok. Y sigue estando vigente. Bueno, yo vivo en Capital y tiene que ver con el modelo híbrido. Ok. Y su implementación y las normativas. Algo de esto también, por eso la invitación para esa reunión específica con el grupo 7, que son los estudiantes que retoman de cortes anteriores, va a tener que ver con esto. Así que no te preocupes que en esa charla lo volvemos un poquito más específicamente con ustedes, lo vemos. El lunes. Exacto. Listo, bueno, muchas gracias. Alicia. Hola, buenas noches. Sí, acabas de contestarme, misma situación que Adriana, es la mía. Justo me agarró pandemia en la implementación de la innovación que había propuesto, así que bueno, obviamente no pude implementar la propuesta y después por cuestiones de salud no lo pude completar. Así que bueno, ya tengo un nuevo tema, continúo con el mismo director que ya me lo habían aprobado anteriormente. La consulta que sí me queda es el formulario. Hay tiempo porque estoy esperando que me mande el CV actualizado mi director. El formulario va a estar toda esta semana y toda la semana que viene va a seguir habilitado. Por eso no corran en completarlo, porque veo que algunos lo han completado sin cargar el CV. Esperen a tener el CV y recién ahí lo completen, no hay problema, ¿sí? Bien. Porque, digamos, si no, nos va a faltar esa partecita de la información que para nosotros es interesante. Bien, perfecto. Muchas gracias. Nada. Mariana. Hola, buenas tardes. Pido perdón si se escucha ruido, pero bueno, justo estoy volviendo a mi casa y no me quería perder la charla porque tengo esta duda que quería hacer, y es que yo hasta el momento no tengo director de tesis, pero yo tengo una posible directora de tesis, pero el problema es que recién voy a poder tener una reunión con ella el 6 de abril para ver si ella va a poder aceptar acompañarme en el proceso. Entonces tenía un poco de miedo por el tema de los plazos, el tema del formulario y demás. Entonces yo no sabía cómo solucionar ese En todo caso, indica que no tenés, ¿sí? Y en la parte de comentarios hay un rubro que dice, bueno, las causas justamente de no tener ese dato, explícalo a esto, así nosotros sabemos, ¿sí? A ver, nosotros somos conscientes que por ahí para los directores y directoras es complicado, digamos, aceptar y comprometerse con algo, pero bueno, un poco la idea que tenemos es que haya habido mínimamente una búsqueda. ¿Y por qué esto de la búsqueda?
porque no es lo mismo empezar a compartir estas instancias en las que voy reflexionando juntos sobre todo esto, a que ustedes avancen con un proyecto, que después se lo bajen a un director y nos digan, no, así como está este proyecto, yo no acepto acompañar, porque a lo mejor tiene cosas por corregir, tiene cosas por revisar. Entonces la idea es, ganemos un poco de tiempo y por favor no lleguemos a esa instancia que nos ha ocurrido en donde se le pide la firma en la nota de aval. Es un trámite administrativo, lo sé, pero si esa firma viene y después hay problemas y justamente hay cuestiones en los avances que empiezan a ser complejos y nos vamos a estar digamos, atando de pies y manos para poder continuar con eso después. ¿Sí? Así que Mariana, por ese lado, prefiero que tengas esa reunión tranquila con quien sea y avancemos. De todas formas, todo lo que está previsto para la unidad 1 tiene que ver con también lo que se hizo, lo que se vino haciendo y demás. O sea que tenemos, las 2 primeras semanas están pensadas como para que nos acomodemos todos y vayamos cumpliendo lo mejor que se pueda con todo eso. Bien, sí, porque justamente yo estuve en búsqueda de directores de tesis, había encontrado, pero no trabajaban en la Universidad Nacional, entonces se me complicaba por ese lado conseguir a alguien que cumpla con todo el requerimiento, y justo, bueno, estaba esta profesora, pero bueno, ella también está con otros tesistas, y bueno, y me dijo, mira, te puedo dar una reunión para el 6 de abril y charlamos. Así que dije, bueno. Y otra duda que yo tenía era con respecto a mi tema. Yo en el taller de tesis 1 presenté un posible tema, se me hizo una observación de que, digamos, lo cambiara. Entonces yo durante todo este tiempo estuve tratando de buscar otros posibles temas, pero bueno, eso también tenía como un poco de miedo porque no sabía si el tema que yo había elegido ahora era como acorde a lo que se pide. Entonces yo como que tengo ese corte del taller 1 y el taller 2 ahora. Bien, entonces, ponelo también eso en el formulario y ahí es importante justamente que lo trabajes con quien te oriente un poco en eso. Nosotros te podemos dar grandes líneas, si ya te hicimos esa observación en el taller 1, es algo en lo que hay que trabajar, porque si no, empezamos a pisar en falso después con lo que viene. Exacto. Bien, muchas gracias. ¿No? Alejandra. Hola, ¿qué tal? Mi consulta es puntual. Vos dijiste el plazo es de 24 meses. ¿Puede ser antes o sí tiene que ser 24 meses de entregar el trabajo? Puede ser antes, ¿sí? Recuerden que antes implica acelerar el trabajo de campo. ¿Sí? Se supone que el trabajo de campo se empieza, a ver, una cuestión es el trabajo de campo en lo que puede ser diagnóstico, que lo necesitan para el proyecto, y otra cosa es realizar la implementación y demás. Cuando nos hacen esta pregunta, nosotros siempre decimos sí. La realidad muestra que con suerte llegamos bien porque hay que sentarse, hay que escribir, hay que evidenciar todo, hay que ir y volver. Entonces, es raro que lo puedan hacer en menos plazo. Se puede. No hay inconveniente reglamentario en eso. Pero si yo lograra hacerlo antes, porque ya tengo cosas avanzadas o lo que fuera y lo puedo presentar antes, no es que tengo que esperar los 24 meses. No. Sí tengan en cuenta esto. Parte del proyecto implica un cronograma con las cosas que ustedes van a hacer a contar desde el momento en el que se les apruebe el proyecto. Entonces, en ese marco se espera que distribuyan y que sea acorde, digamos, lo final con eso. Está bien. Gracias. María de los Ángeles y compañía. Estás muteada. Hola, ¿ahí? Hola, ahí sí. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Mi consulta también era más o menos a la que hicieron algunas compañeras. Yo soy de una corte más vieja y el tema es que yo sí, también porque el tema que estaba trabajando en el taller 1 y en el taller 2 que también aprobé es extemporáneo ahora porque era sobre la pandemia y la implementación de algunas cuestiones en pandemia, así que yo sí decidí también cambiar el tema de investigación y yo ya tengo un tema que quiero. También ya conseguí un director y quiero avanzar sobre eso. Mi pregunta era si puedo completar todo el formulario en base a lo que yo quiero hacer y después se harán las observaciones, o esperamos la reunión esta que vamos a tener el lunes próximo para algunos detalles y recién continuar.
A ver, en ese formulario tienen nombre, tema, como grandes ejes, ¿sí? Que si eso está más o menos orientado, lo pueden completar. Bien. ¿Sí? Es decir, no pedimos más que eso. La actividad de la unidad 1, sí, hay toda una cuestión de desglose ahí donde se les pide que profundicen en eso, pero bueno, tenemos tiempo todavía para que se pongan a trabajar en esa unidad 1. Por ahora yo te diría andar completándolo. Repito, la lectura de las respuestas de ese formulario a nosotros nos van a permitir reorientar todo lo previsto para acompañarlos mejor. Bien, pero entonces sí es factible el cambio de tema. Eso me quiero quedar tranquila entonces con eso. Sí, y yo te diría que es necesario antes de que empieces a avanzar con todo el resto, porque una vez que ya está bien identificado el tema, avanzamos con eso, ¿sí? No, a ver, algo que no se va a poder hacer es empezar con un tema y cuando ya estemos cerrando el taller 2, donde ya vamos a tener objetivos, marco teórico y demás, decir, no, de repente cambie. No, porque eso implicaría rehacer el taller 2. Sí, genial. ¿Sí? Porque no puede salir de la galera algo totalmente hecho en los últimos 10 minutos del taller. Es imposible. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ok. Mariana, te tengo a vos de nuevo. No sé si es que quedó la mano levantada o es otra consulta. Mariana Sánchez. Me parece que quedó. ¿Verónica? Buenas noches. Yo tengo una consulta. Ahí leyendo lo que hay que presentar para tesis, dice, bueno, una aplicación innovadora o producción personal. Esa producción personal, ¿qué abarcaría? A ver, eso es una formulación que se hace siempre en lo que son este tipo de proyectos, ¿no? Lo de innovación no se mueve, ¿sí? Lo que es esa producción personal y demás tiene que ver justamente con todo el dispositivo propio de la innovación que vos vas a proponer, el descriptivo de eso y demás. ¿Qué nos pasa? En versiones anteriores nos podíamos, por decir así, limitar a la propuesta. ¿Sí? Es decir, yo armaba, por ejemplo, un dispositivo de capacitación muy innovador y demás, pero la presentación se detenía en la concepción de la propuesta. Nosotros, desde la cohorte esta 12 en adelante, lo que sí solicitamos es que tenga una implementación y que realmente las conclusiones de ese trabajo final tengan que ver con apreciaciones sobre lo que pasó con la implementación. Me fue bien, me fue mal, era lo que yo pensaba, no. Todo eso es un posicionamiento personal, ¿sí? Pero tiene que partir justamente de esa implementación que se haya efectivamente realizado. ¿Sí? No estamos... Tiene que ser una innovación. Sí, innovación en los términos que hemos trabajado en el taller 1. ¿Sí? Que emerge de una necesidad, que emerge de una situación problemática, de un contexto, y no es algo que viene mágicamente de algo que a mí me gustaría, de lo que a mí me gustaría investigar. Es válido, pero si no tengo el sustento de que realmente eso es necesario y constituye una mejora de una situación puntual, no va a avanzar el proyecto. Bueno, y una cosa más, tengo una situación personal, tengo director de tesis, codirector, en esas reuniones, a partir del resultado del taller de tesis 1, bueno, se me fue transformando y hoy estoy parada en un lugar donde podría decir que no tengo tema de tesis, bueno, con mucha reformulación y mucho replanteo y perdí todas esas seguridades que tenía, por un lado, amigándome con esa incertidumbre y por otro lado, preocupándome por, bueno, este formulario, etcétera, etcétera. Bienvenida a la innovación, bienvenida a la investigación en innovación y bienvenido al mundo científico. Si no te estuviera pasando todo eso que te está pasando, estarías haciendo algo o que no te gusta o que no sabes para qué lo estás haciendo o que no sabes para qué sirve ni a quién le va a servir. Así que por eso no te preocupes, que eso está bien y es más, te diré que hasta en algunos casos es recomendable porque si no terminamos forzando situaciones que no llevan a nada.
¿Sí? Así que, Bien. a ver, yo siempre digo, nosotros cuando, no sé si Sebastián, Gonzalo comparten conmigo, ¿no? Llega un punto que entras en algo que se llama, entras en estado de tesis, que no es ni de crisis, nada, es en estado de tesis, ¿sí? Dudas de todo, todo te parece bien, a los 2 minutos todo te parece mal, bueno, es típico, ¿sí? No es cuestión de que, bueno, no exageremos con eso, pero pasa. Y por eso es interesante esta interacción que vos puedas hacer con tu dirección y demás, y decir, bueno, a ver, siempre queda abierta una posibilidad de, obviamente, y más en esto en donde el contexto y el campo es tan marcante para el tipo que trabaja, van a surgir cosas que hay que revisar, van a surgir cosas que hay que modificar, y justamente un trabajo final es evidenciar todo eso. ¿Sí? Bien. Lo comentábamos recién no, hace unos días cuando nos juntamos con todos los profes, no le tengan miedo a decir lo que no anduvo. Muchas veces en la explicación de lo que no anduvo está la seriedad con la que hemos trabajado. Un informe de un trabajo final de este tipo no quiere decir que todo tiene que brillar y que todo lo que yo estaba previendo lo pude ejecutar y salió todo como yo me lo esperaba. Es raro y es hasta cuestionable en algunos casos que no haya algo que se haya tenido que modificar. En la modificación no va a estar el problema. En la modificación es que Verónica hizo la modificación y Verónica tiene algo para decirnos de por qué la hizo, cómo la hizo y en qué influyó esa modificación. Eso puede llegar a ser mucho más valioso que hacer que brille todo lo que yo pensé y que por debajo hayan quedado muchas cosas sin decir que no nutren lo que realmente estamos esperando. Perfecto, gracias. Seba, Gonzalo, no me dejen mentir, pero muchas veces en las defensas de tesis en las que hemos estado, la mejor parte es cuando me desprendo de la coraza de defensor de tesis y me pongo a defender el trabajo que yo hice en el campo. Son casi 2 personas diferentes las que hablan. Y lo segundo es tremendamente lindo verlo porque ahí es donde le pongo la garra y donde sale el trabajo en el campo y donde sale lo que hice, lo que no hice y por qué y cómo me entusiasmé y cómo me enojé. Y les aseguro que ahí surge otra mirada sobre el trabajo que hicieron. Gonzalo, Alejandra, vuelvo con vos y lo dejo a Gonzalo, que lo veo muy aplicadamente con la manito levantada. Sí, lo mío es algo puntual porque yo también soy de otra corte y habías dicho que teníamos acceso al taller 1, quería ver más o menos cómo habían trabajado porque veo que es como muy distinto a lo que hicimos, no hay acceso. Ya me fijo yo en el aula porque estaba previsto y si no, yo pedí que bajen todo al Drive, así que yo después se los comparto, no tengo problema. Porque me dice que se puede automatricular y no me da acceso a nada. Claro, porque porque está mandando el aula de taller 1, claro. Entonces quizás lo que no tenían, pero ya veo, o si no, o los matriculan, o directamente hay un Drive con todos los materiales del que se puede acceder, así que por una vía o por la otra yo los pongo en contacto con eso. ¿Sí? Gonzalo. Sí, solamente para sumar y acompañar a lo que estaba señalando Víctor, es pensar en esta clave, que si los resultados de la investigación ya están garantizados antes de iniciar el proceso de investigación, la investigación no tiene sentido. No estamos haciendo aporte a absolutamente nada. El no llegar a los resultados que nosotros queremos es tan valioso como ese ideal de caminito cuniano, podríamos decir, de ese vector de 45 grados, completamente armonioso, en el cual uno tiene la inquietud científica y llega a un resultado. Así que brindar tranquilidad y acompañamiento en ese sentido. Totalmente. Más en el campo en el que nos vamos a mover, en los que hay tantos parámetros que pueden ir cambiando y que van a hacer que desviemos o que creamos que estamos desviando el foco y cuando en realidad el foco sobre lo que queremos hacer en nuestro campo profesional sigue ahí y da cuentas de la realidad del campo profesional. Así que a eso no hay que tenerle miedo, ¿sí? Es propio de la tarea en la que estamos y como les digo, muchas veces es mucho más rico que aquellos trabajos que brillan, ¿no? Porque uno sabe que naturalmente bajo ese brillo artificial hubo
mucha oscuridad, por decir así, y parece que, bueno, nos la tenemos que guardar, cuando en realidad sin una no existiría la otra. ¿Mm? No sé si hay alguna consulta más, no veo a nadie más con la mano levantada, estamos bien, 1 hora, como habíamos pensado para esta instancia. Cualquier cosita, bueno, los foros están habilitados, lo van a poder revisar a esto sin problemas porque se va a compartir. Fátima, ahí te veo con la mano levantada. Ay, sí, disculpa. Sí, tenía yo también, por ejemplo, el mismo problema de mi compañero peruano también. Yo también he estado buscando aquí en Perú, pero bueno, como yo fui de universidad privada, no conozco a profesores de universidad pública que estén acá. He escrito desde el año pasado, la verdad, un montón de correos, he tenido reuniones y me han dicho que están completos, todo. Yo no sé si nos podrían hacer el alcance, tal vez, no sé, de una lista de contactos, porque, por ejemplo, yo entro a la página de la maestría y me sale todos los profesores de la maestría, pues, ¿no? Y quisiera, por ejemplo, escribirle a sus correos a algunos, porque capaz uno de sus perfiles calza como para mi tesis, pero no tengo forma de saber ese correo. No sé si podríamos tener algún tipo de lista de contacto de todos los profesores que nos enseñan en la maestría, para que nos sea más fácil, ¿no? Sobre todo eso. No hay problema, yo te diría que en tu caso, si identificas así 1 o 2 colegas que te pueden interesar, escribile a Magalí o a Tamara y pedirles esos mails para que te los puedan brindar. Nosotros por ahí no los hacemos públicos así de forma masiva, porque bueno, sabemos que muchos están, digamos, ya con su cuota de dirigidos y demás, entonces cuidamos un poco eso. También están todos los trabajos de la maestría que están publicados en el repositorio de la UNC, con lo cual ahí podés tener nombres de egresados nuestros y de sus directores también y codirectores, que a lo mejor eso con temas similares te puede orientar para que contactes a algún posible director o directora. Ya, de ellos que, por ejemplo, vea un trabajo, porque sí he visto, ¿no? Nombres. ¿Podría también escribirle a Magali para tener sus contactos? Sí, eso se hace individualmente, así que no hay problema. Ya, listo. Y bueno, solamente para que quede claro, porque hay bastante información, para aprobar el taller 2, sí o sí tengo que tener el director. Sí, porque esa presentación final que se hace ya viene con el aval de quien acepta dirigir. Ya está bien, listo. Y mi mamá es mi acompañante, mi profesor, bueno, en este caso es el profesor Gonzalo Castillo, me parece. Él también nos va a guiar en este taller. Por ejemplo, yo tengo mi tema delimitado, entre comillas, pero quisiera ese tipo de asesoría que me digan, ¿sabes qué? Esto sí va, ¿no? Para a partir de eso seguir con mi tema, mi marco teórico, ir construyendo algo, ¿no? Necesito capaz esa guía que me diga si es viable, ¿no? Es la idea, para eso vamos a estar nosotros, pero para eso necesitamos sí o sí que se vayan respetando los plazos de entrega de las actividades, porque van a ver ustedes que a diferencia del taller 1, que era como más otro ritmo, acá tenemos la unidad 1 que va a ser 1 semana con la 0, la 1, después vamos a tener 2 semanas para lo próximo, después son 3 semanas para el resto, o sea que son menos presentaciones, pero son, digamos, más contundentes esas presentaciones, y a su vez a nosotros nos requiere más tiempo de lectura, por eso que los grupos son más reducidos, justamente para poder, digamos, hacer una cuestión más detallada al lado de cada uno de ustedes. Ya, listo, muchas gracias. Pues nada, Evangelina. Sí, ¿qué tal? No, yo quería preguntar con respecto a los que tenemos ya director de tesis, hablados, consultados y todo eso, ¿cuánto tiempo ustedes van a tomarse para decidir si si nos dan el ok para que ese director de tesis sea efectivamente nuestro director en un proyecto final? Ese es un proceso que, a ver, a nosotros mucho tiempo no nos toma. Recuerden que nosotros vamos a ver 2 cosas o 3, que tenga título de posgrado, ¿sí? De maestría para arriba, ¿sí? Y algún tipo de experiencia, principalmente en procesos de innovación, de mediación tecnológica en procesos educativos y demás. Son los 2 aspectos que se buscan, ¿sí? Y que esté dentro de digamos, que sea docente universitario, digamos, alguno de esos componentes que por ahí sí
Si no se los reúne todos esos requisitos, bueno, podemos ver cómo no hace falta respetar así a rajatabla toda la lista de... Nosotros en eso valoramos mucho que sea realmente un perfil que, digamos, sea interesante como acompañador de procesos, ¿no? Es más, un poco pedirles esos currículum ahora y demás, tiene un poco con ver eso. Si nosotros no le decimos nada, es porque... Es porque está aceptado. Es porque está y se puede avanzar, ¿no? Sí. Sí, podemos llegar a tener este caso de que haya más de un trabajo dirigido, muchos trabajos dirigidos por un mismo director, y ahí sí, hay un límite que nosotros tenemos que respetar, y ahí digamos, podemos observar eso en el sentido de no sería conveniente que de repente una persona acumule muchas direcciones porque se hace complejo. Ok, bueno, muy bien, gracias. ¿Fátima? Ay, perdón, brevemente. No sé si cuando uno, por ejemplo, aprueba el taller 2, ¿no? Ya todos los cursos, ¿se brinda como un tipo de constancia de maestría culminada o egresado de la maestría? No, eso se brinda cuando se hace la defensa del trabajo final. Ah, ya, sí o sí, ya, ok. Sí. Digamos, no se puede dar por aprobada la carrera si no se ha defendido ese trabajo final. Ah, ya, ok. Gracias. No sé si hay alguna otra duda, consulta. ¿No? Mayra. Buenas noches, ¿cómo están? Hola. Una consulta que me quedó ahí pendiente también del taller de tesis 1. Usted me hizo una devolución específica, y creo que a muchos también en el coloquio, respecto a esta idea de innovación auténtica. Una de las observaciones que me hizo es que, por ejemplo, esta idea de fijarme en mi proyecto en relación a esta noción de innovación auténtica, y no como para mejorar, por ejemplo, procesos de alfabetización académica o procesos de enseñanza de lectura y escritura en la formación superior, docente superior. Sí. Ese era mi trabajo, digamos. Y me puse ahí como que o es una cosa o es otra. Mi pregunta es si yo puedo trabajar sobre la idea de un proyecto de innovación auténtica y a su vez también proyectar la idea de justamente mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en lo que es la alfabetización académica en el primer año de una carrera determinada, en nivel superior. Es una pregunta muy específica, pero en realidad creo que en este taller vamos a volver sobre esta idea de innovación auténtica de manera constante, así que como en eso se centra el proyecto, me parece importante por ahí sacarme esta duda desde ya. A ver, yo creo que esa observación que se puede haber hecho tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el origen de la situación problemática, como se la suele llamar, que se pretende mejorar? ¿Sí? No olviden que hay toda una etapa que es diagnóstica, en donde, digamos, el tema y todo nuestro objeto de estudio y demás no puede ser algo que yo suponga que hay que hacer como estrategia de mejora. Es algo que se negocia en territorio y que se construye con otros agentes, con otros actores en territorio. ¿Sí? Entonces, una primera cuestión que puede tener con esas observaciones puede ser eso, ¿sí? Y de ahí intentemos no abarcar mucho, porque después, digamos, nos lleva puesta la intención de hacer muchas cosas y después los 24 meses no alcanzan, o se me va un poco de las manos todas las estrategias que yo tengo que implementar y no termino haciendo ni una cosa ni la otra, ¿sí? Entonces, siempre se sugiere esto de, bueno, focalicémonos, seamos coherentes con lo que proponemos para no tener después tropiezos. Claro, pero en este caso es como que para mí es una cuestión también que conlleva a eso, si se quiere, y que mis resultados se proyectan de manera bastante optimista y positiva. Obviamente que, como dijo el profesor Gonzalo, eso no puede darse quizás hacia el final de todo el recorrido de intervención, pero sí como que también tengo esa proyección de mejorar ciertos procesos que tienen falacias o carencias en lo que son los primeros años de formación docente dentro de la institución en la que voy a trabajar, digamos. Okay. Como este proyecto se podría implementar también, aparte de ser una innovación, para optimizar esos procesos, como un resultado.
En eso también tenés que tener en cuenta que esas falencias que vos decís que están deben estar debidamente evidenciadas como para justificar el resto. Y en todo caso, si vos, a ver, haces una primera proyección, implementás y el resultado de eso puede derivar en una proyección diferente, quizás ahí vos ya tenés parte de las conclusiones o de lo que se suele llamar la continuación de ese proyecto debidamente realizado, ¿sí? Pero pensarlo como en dos momentos diferentes, no lo mezcles en una sola cosa porque a lo mejor no te da el cronograma para hacer las dos cosas, cerrar las dos cosas, cuando en realidad con la primera etapa estaríamos y que eso permita dejar la segunda mejor sustentada, podemos decir. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Rodrigo. Hola, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Hola, buenas noches. Te hago de nuevo la pregunta que escribí en el chat. No habría problema o inconveniente que sea un familiar o algo directo, ¿verdad? No, siempre y cuando si hay algún chispazo después no te echen de la familia, está todo bien. Bien. La otra pregunta en cuanto al codirector, ¿es urgente que tengamos un codirector? No, a ver, la figura más necesaria es la del director. Muchas veces también pasa esto, no hay problema, la necesidad de un codirector surge en el transcurso se lo pide, se lo solicita, se hace un proceso ahí intermedio de solicitud, se tiene que elevar currículum, se tiene que elevar la nota de aval y demás, pero para eso hay tiempo, no hay problema en hacerlo después. ¿Y esa búsqueda es de parte de nosotros o puede haber una Sí, sugerencia? no, eso, a ver, la búsqueda es de ustedes, por ahí nosotros podemos orientar la búsqueda, pero no proponer tal persona o tal otra. Vamos, muy bien, gracias. Por nada. Karina. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, tengo varias preguntas y no sé cómo organizarlas para no marear, pero ya que la compañera habló, capaz que estaba para hacerle la pregunta. Por un lado, en este tiempo, te escuchaba a Víctor y pensaba, uy, yo no hice nada, me siento re mal. En realidad, creo que todos hemos ido haciendo un montón porque estamos cursando la maestría, y en eso vamos ahí como poniendo más en discusión si el tema de tesis es si es otro, si va a cambiar un poco, si... Y en eso me pasa que mi tema de tesis inicial, yo estaba con, yo lo voy a decir mal, creo que es Delias, ¿es el apellido? Bueno, no sé, con la profe. ¿Con Sandra? Con Sandra, ahí con está, Sandra. sí. Sí. Entonces le cambié el apellido. Me pasó que cuando hicimos el coloquio final y cerramos el taller de tesis 1, no hubo tiempo para devolución de mi trabajo, porque bueno, pasaron un par de cosas en esa, estaba vos, Víctor. Entonces en esa evolución yo me quedé ahí con esa sensación de que algo le faltaba. Y cambió un poco. Mi pregunta es, ahora la hago concreta la pregunta, ¿qué pasa si la intervención no tiene la investigación no tiene una intervención concreta en un espacio? En la creación de un repositorio digital para el cuarto año en profesorado de Córdoba Capital. Pero no está ese profesorado porque cambió ese interés en este último tiempo. ¿Qué pasa? ¿Deja de ser una tesis de investigación con intervención? A mí la intervención me hace mucho ruido ahí cuando la pienso. Sé que la discutimos y demás, pero me cuesta. Lo que pasa es que, digamos, esa intervención, de alguna forma, justifica o emerge del territorio en el que vos identificaste esa necesidad de intervenir. Claro, y ahora yo no sé si está tan esa necesidad, o es lo que avisó ahora, por lo menos. Y bueno, en ese caso, habría que ir revisando eso. Posibilidad de cambiar el tema, como dijimos, está, pero prefiero que te tomes tu tiempo para hacer eso y no que, digamos, continúes con una línea que ya sabes que, a ver, no te va a ser posible sostener, porque a lo mejor ya no tenés el territorio a mano, o porque ya el territorio ya, a ver, se mutó tanto que ya no te es ameno, no te es interesante, no te da las posibilidades de trabajar en el marco de esto que hay que hacer. Bien, gracias. Y la otra pregunta es, ¿el codirector o la codirectora tiene que cumplir con todos los requisitos iguales que el director? Sí. Bien. Sí, eso es condición, sí. Bueno. Yo no tengo nada de eso todavía. Bueno. Yo fui una de las que llené el formulario y puse nada hasta ahora. Bueno, hay que ponerse. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Rita?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta, profe, es con respecto a, yo había definido un espacio, un contexto y dónde implementar, digamos, en tesis 1, esa innovación educativa. Mi pregunta es la siguiente, o sea, yo no estoy consiguiendo, porque en el medio y en la facultad donde quiero implementar no hay especialistas en innovación o magíster en innovación o doctores en innovación, ni en nada en referencia a las TICs. Sí puedo y tengo en el espacio donde quiero desarrollar e implementar este proyecto de innovación una magíster en metodología de la investigación. De hecho, es la dueña, es la adjunta de la cátedra, donde yo estoy como auxiliar docente. ¿Será posible que ella sea mi directora con esa titulación? En principio no puedo decirte que no, simplemente habla claramente con ella de justamente estas condiciones que desde la carrera ponemos, y le digo por qué, quizás, digamos, Sebastián y Gonzalo no me dejan mentir, por ahí hay un enfoque muy tradicional en algunas cuestiones de la investigación que pueden hacer que se impongan algunas reglas por ahí de trabajo y demás, asociada con, digamos, metodologías propias, ¿sí? Históricamente también implementadas y demás. Entonces, yo no te puedo decir que no, si es de metodología, obviamente que tiene su perfil interesante, pero es importante que, a ver, interactúes con esa persona para que quede claro que estamos ante un proceso de innovación, que tiene estas particularidades y que requiere el acompañamiento específico para eso. Sí, entonces la respuesta sería sí. Codirector tengo a alguien, digamos, específico en TICS, pero la directora, que es la que yo siento que más me va a poder acompañar, más que nada por los tiempos, es magíster en investigación, en metodología de la investigación, entonces podría ser una posibilidad. Sí, sí, en ese caso sí. Bien, gracias. Pues nada. Alfonso. Sí, Víctor, te quería preguntar con respecto a lo que preguntó la compañera Mayris Arraulte, porque yo expuse con ella en el coloquio de tesis 1. Yo recuerdo que cuando, bueno, yo expuse en mi título del tema, yo había puesto como una aplicación de 2 programas, Kialu Edu y MapMinds, para la enseñanza del derecho, ¿no? En una universidad. Pero usted me dijo de que debía no de poner nombres propios, ¿no? De aplicaciones en un título, porque si, por decir, de aquí a 6 meses desaparecía esa aplicación, caía toda mi tesis, pues, ¿no? Entonces, yo lo que había pensado era que mi título se llame como Aprendizaje Activo y Desarrollo de Argumentación Jurídica en Entornos Virtuales, una propuesta de intervención didáctica en educación superior. ¿Estaría bueno así? Sí, 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 o sea, le saquemos el anclaje a una herramienta que sabemos que después ahí puede ser el nudo del problema, ¿no? Así que sí. Claro, porque mi punto sería acá como la propuesta de innovación que sería orientada al rediseño de las prácticas de enseñanzas del derecho, por decirlo Bien, así, ¿no? hay que poner el foco en eso. Sí, sí. Ya. Y el foco de desarrollo en argumentación, en estrategias de aprendizaje activo, eso sería para el tema de lo que usted llama integración. Sí, lo tenemos que ver en detalle, Alfonso. Una vez que retomemos por ahí la presentación y vas a ver que en la unidad 1 se pide justamente un detalle de eso y ahí lo podemos ver. Así como que en el aire no te puedo decir ni sí ni no. Necesito leerlo un poco más tranquilo. Ah, ya, ok. Ok. Bueno, gente, a ver, estamos ya bien ya sobre la hora. Anaí, perdón, te veo ahí llegar. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo quería hacer una pregunta en relación al tema también. La verdad es que no tuve avances, tengo intenciones de cambiar el tema, por eso también tampoco busqué director de tesis. Mi pregunta es puntualmente si me conviene seguir con este recorrido, si el taller 2 también va a ser para esa búsqueda o
o no, pero digo, también pienso, como decía Cari recién hace un ratito, en realidad avances hicimos porque seguimos cursando y seguimos mirando el rol del investigador, ¿no? Pero bueno, sí es conveniente tal vez cambiar ahora ya el tema o dejar este trayecto para otro momento, sinceramente. ¿Qué trayecto? ¿Te referís al taller 2? Exacto, a la materia. A ver, en eso la recomendación es siempre sostener la cursada, sobre todo porque dejar el taller 2 implica una cuestión de tiempos ahí, ¿sí? Es decir, estamos hablando de bastante tiempo hasta que se vuelva a dictar en las cohortes que vienen después. Entonces, evalúen en ese caso justamente la posibilidad de ajustar y en base a eso continuar. Bien, como ajustar lo antes posible, digamos. Sí, porque... Para aprovechar este recorrido. Y si no, después te va a volver a pasar lo mismo. De acá que vuelvas a cursar, volvemos a tener ese plazo ahí en el medio que no suele ser muy productivo tampoco. ¿Ok? Bien, gracias. Bueno, gente. Una cosa, Víctor. Sí, Sebastián, perdón. No pasa nada. Yo porque recién llego. Me parece importante remarcar esto de, yo sé que están todos como muy preocupados por lo que implica ahora la decisión del director, o sea, todo lo que implica también la definición de los temas de investigación y todo esto. Me parece importante esto de que aprovechen y se apoyen en los tutores, o sea, nosotros. Yo les estoy dando trabajo a ustedes, pero digo, aprovéchennos en este sentido y en este trayecto también, porque a veces dicen, no le voy a escribir para no molestar, o no voy a preguntar esto porque me parece una pavada. Ya lo sabemos esto, pero lo repito porque nos pasa habitualmente de que llegamos después al último encuentro y decía, pero yo no tengo director todavía, o yo no conseguí tema, o no terminé de definir. Bueno, no nos dejemos estar, ocupémonos de todo esto y trabajémoslo en diálogo permanente con los tutores, ¿no? Que para eso estamos, para acompañarlos y para poder, en la medida de lo posible en este trayecto, ir viendo o orientándolos o ir acompañándolos, digamos, también en las definiciones, ¿no? En esto de ir haciéndole sugerencias o comentarios sobre los trabajos, es justamente para que ustedes puedan llegar a esa instancia de encontrarse después, cuando ya tienen que empezar a escribir la tesis, con algo más armado, más definido, que tiene, digamos, por lo menos que es posible y es viable, ¿no? Que después tienen un proyecto y decir, pero esto después no lo puedo hacer. No, la idea es que ustedes lo que estén planteando, lo que estén armando, sea algo que sea factible, ¿sí? Que realmente lo puedan concretar en el tiempo que está pautado, digamos, que no es arbitrario, digo, tiene esos tiempos sabiendo que se puede hacer, que se puede gestionar y que se puede, digamos, acompañarlo. Nada, esto. En la medida de lo posible, apóyense también en sus tutores porque para eso estamos, digamos. Gracias, Eva. Sí. Dennos trabajo, que para eso estamos. Y preferimos trabajar antes y no después, cuando ya sea un poco tarde, en esto de prender las luces rojas cuando haga falta. ¿Sí? Así que bueno, gente, gusto verlas, volver a encontrar ya ahí, a punto de hacer el último farcito. Y bueno, seguimos en contacto en el aula, nos vemos después en la próxima charla, y mientras vayan atentos con el cronograma, que ahí les va marcando bien todo lo que hay que ir completando. ¿Sí? Después, Fabián se encarga de compartirles el enlace para que vean si hace falta algo de toda esta presentación, así que tranquilos con eso. Nos
vemos, nos escribimos, nos reencontramos en breve. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chao.